Buenas noches. Quien les habla es el residente segundo año de la especialidad de reumatología, sede del complejo hospitalario PNP Luis N. Sáenz, por la Universidad Mayor de San Marcos. A continuación, lo que vamos a hacer es un tema de nuestra especialidad, en este caso de la mononeuritis múltiple, enfocando más que todo en el diagnóstico y algunos conceptos vitales. Entonces, como conceptos básicos de lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente acerca de la mononeuritis múltiple son estos tres tipos de patologías. Uno, para ver nuevamente cómo se diferencia. La polineuropatía, que es más que todo un proceso generalizado y relativamente homogéneo, que va a afectar más que todo a nervios periféricos, en este caso en los nervios distales, que van a ser los más afectados. Tenemos la mononeuropatía, que va a afectar un solo nervio, por lo general debido a una causa local, como es el caso de un traumatismo, una compresión o atrapamiento. Y lo que más que todo, lo que vamos a ver es la mononeuropatía múltiple, que se va a caracterizar por una afectación simultánea o secuencial más que todo de los troncos nerviosos, pero que no son contiguos. Se identifican múltiples infartos nerviosos, debido más que todo a un proceso vasculítico sistémico que va a afectar a la base del nervio. Entonces, la mononeuritis múltiple, en principio, más que todo, se podría decir que tiene un patrón de presentación asimétrico, donde se va a afectar progresivamente diferentes nervios. Sin embargo, no es una regla general. Podría simular un patrón simétrico parecido a las polineuropatías, con un importante estudio de la patología de base. Se suele presentar en contexto de enfermedades sistémicas cuya manifestación es el compromiso del sistema nervioso periférico. Dentro de esas entidades, lo que más se va a manifestar son como mononeuropatía múltiple, con diabetes y las enfermedades reumáticas. Como punto de base, lo que vemos más que todo va a ser los tipos de diagnósticos, cómo se va a diagnosticar este tipo de patologías. Por ejemplo, en la lesión del nervio periférico, lo que se va a comprometer más que todo va a ser la función motora, la función sensitiva y la alteración trófica en el territorio del nervio comprometido. En la función motora, lo que va a haber más que todo va a ser las paresias, la atrofia y la hiporreflexia. En la función sensitiva, lo que nos va a tomar va a ser las hipoestesias, las parestesias, las disestesias o el dolor. Otro que va a hacer es estudiar la posible etiología, más que todo individualizando en cada caso. Lo más frecuente son las diabetes y las enfermedades reumáticas, en este caso las vasculitis. Es apropiado también solicitar en este tipo de patología para el diagnóstico un hemograma completo, un BSG, las crioglobulinas, un examen de orina, un test de carga oral de glucosa, el factor reumatoideo, los ANAs, que son considerados anticuerpos antinucleares, los anticuerpos nucleares extractables totales, que en este caso serían los ANCAS, la serología, la hepatitis B y también el VIH. Ahora, la mononeuritis múltiple suele también ser secundaria a trastornos más que todo el tejido conectivo, como por ejemplo las PAN, las polineuritis nodosa, el lupus eritematoso sistémico, otros tipos de vasculitis, como podrían ser el síndrome de Sjögren y las artritis reumatoides. También podemos ver secundarias a sarcoidosis, a trastornos metabólicos, como son las diabetes y las amiloidosis, y los trastornos infecciosos, como también se puede hacer en la enfermedad de Lyme, y la infección por VIH o lepra. En la mononeuritis múltiple diabética se va a tener nuevamente como para diagnóstico ver nuevamente el componente del dolor, que se va a exacerbar en periodos de transición, en los que van a aparecer más que todo hiper y hipoglicemias, cuando hay una importante pérdida de peso y se van a iniciar tratamiento con insulina. Los nervios más frecuentes comprometidos van a ser el peroneo y el cubital. En las vasculíticas, que aparecen un 5 al 40% de todas las vasculitis, más que todo se va a dar por compromiso inflamatorio de la base del nervio. Es más frecuente entre los 50 y los 60 años. Los nervios que se van a afectar con frecuencia, en este caso, van a ser el poplito externo, el cubital, el cuadro clínico que se va a caracterizar más que todo por una progresión lenta y muy dolorosa,
y cursa más que todo con síntomas que van a demostrar un compromiso de otros órganos, en este caso sería la piel. En la secundaria síndrome de Sjögren, lo que van a aparecer en 1 al 2% con síndrome de Sjögren, frecuente en mujeres, el compromiso va a ser asimétrico. Puede ser motor, sensitivo distal o mixto, y suelen cruzar con debilidad y parestesias dolorosas. Los nervios afectados con más frecuencia van a ser el nervio mediano, cubital y peroneo. Y las que están a secundarias a poliarteritis nodosa, que también es normalmente el 56-61%, se vienen a caracterizar más que todo por un compromiso mixto. En este caso sería sensitivo y motor. Es de progresión lenta y con mayor frecuencia va a afectar a los nervios radial, mediano, el cubital y el ciático. Ahora, dentro de las neuropatías múltiples, un caso importante son las neuropatías vasculíticas, que son un grupo de trastornos más que todo que pueden asociarse a una vasculitis sistémica o más raramente a una vasculitis confinada al sistema nervioso periférico. La clasificación, como vemos normalmente, son la poliarteritis nodosa del 50 al 75%, la vasculitis asociada a anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, en este caso los ANCA, que son la granulomatosis hemofílica con poliangeitis, que es la enfermedad de Church-Strauss, que data de un 50 a un 75%, las granulomatosis con poliangeitis del 11 al 67%, las poliangeitis microscópicas que datan de un 10 a un 58%. Como vemos normalmente y a grandes rasgos, la clasificación de estas vasculitis asociadas a neuropatías van a ser las vasculitis sistémicas primarias, como ya le hemos nombrado, las vasculitis sistémicas secundarias asociadas son los siguientes componentes, a enfermedades de tejido conectivo, como en este caso sería la artritis reumatoide, lupus, Sjögren, esclerosis sistémica, las dermatomyositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo. Otros son por las vasculitis no sistémicas, las localizadas. En este caso son las neuropatías vasculíticas no sistémicas. En este incluye la neuropatía radiculoplexus no diabética y algunos casos de neuritis sensorial migratoria de Waardenburg. Otra es la neuropatía diabética del radiculoplexo. Y último es la vasculitis cutánea neuropática localizada como pancutánea y otros. Entonces, hay que tener claro también las características clínicas. ¿Cómo van a ser estas características clínicas? La presentación de síntomas neurológicos, que van a ser de manera aguda, como una neuropatía focal y dolorosa, y estas van a progresar durante semanas para involucrar otras regiones del cuerpo, más que todo con déficits sensoriales o sensoromotores que son vasoactivos en exámenes seriados. Las características son irregulares y por lo tanto, más que todo el dolor, el entumecimiento y la debilidad suelen ser simétricos. El dolor es una característica que va a ser sensible de la neuropatía vasculítica y va a estar presente más que todo en el 90% de los pacientes. Suelen ser de intensidad severa y puede comenzar más que todo como un dolor agudo que va a evolucionar para tener características neuropáticas más típicas como ardor, hormigueo y una sensación de calor o frío. Los que nos van a hacer patrones de afectación nerviosa. Hay tres tipos de patrones principales de neuropatía vasculíticas, que incluyen más que todo la mononeuropatía múltiple, también llamada mononeuritis múltiple, la polipatía sensitiva motora distal y la plexopatía. Vemos normalmente en la mononeuropatía múltiple, que es el tema de estudio, que los nervios de la extremidad inferior a menudo se van a ver afectados. Primero, en la neuropatía vasculítica, que generalmente en la distribución del peroneo o tibial, aunque el sitio real del infarto va a ser en el del nervio, puede ser más proximal o en el trayecto del nervio ciático. La neuropatía peronea, que nos va a provocar más que todo una debilidad en la dorsiflexión del tobillo, que más que todo va a dar pie caído, que los pacientes pueden ignorar si la debilidad es leve. A medida que pasa el tiempo, los nervios periféricos se van afectados, incluidos en este caso el cubital, el radial, el mediano, el femoral y los nervios craneales. Y esto, más que todo, se van a ver normalmente en sus manifestaciones clínicas. Por ejemplo,
En el cubital va a causar un entumecimiento en los dedos cuarto y quinto en la debilidad y atrofia de la mano. En el radial, lo que va a causar es una debilidad en la extensión de la muñeca o caída de la muñeca y entumecimiento en el dorso de la mano y el antebrazo. En el mediano va a haber un entumecimiento de la palma y de los 3 primeros dígitos de la mano y debilidad en el pulgar. En el femoral causa una debilidad del cuádriceps y entumecimiento en la parte anteromedial del muslo y más raramente, por ejemplo, en los nervios craneales, el nervio trigémino, que va a causar más que todo dolor facial y entumecimiento. Y los oculomotores que nos causan una diplopía. Entonces, como diagnóstico diferencial, vemos normalmente este tipo de patologías, las sarcoidosis. La presentación neuropáticas periféricas van a incluir la mononeuropatía, las mononeuritis múltiples, las polineuropatías sensitivas, las sensitivomotoras y motoras generalizadas. Los síntomas pueden ser agudos, subagudos o crónicos. La electromiografía suele revelar más que todo una neuropatía axonal. Quizás la presentación de la neuropatía menos reconocida es la de un trastorno de fibras pequeñas, que se manifiesta como una percepción alterada del dolor y la temperatura de las extremidades distales, que a menudo va asociado con estas parestesias, hiperestesias, disestesias y disfunción autonómica. Y cuando son más graves, lo que vamos a ver signos que pueden extenderse hasta el torso. Otro que tenemos que tener en cuenta son las neuropatías asociadas con trastornos eosinofílicos. La neuropatía periférica, que está presente aproximadamente en la mitad de las enfermedades neurológicas, las neuropatías que pueden ser simétricas o asimétricas, que involucran nervios sensitivos con o sin motores y pueden producir una mononeuritis múltiple o radiculopatía con atrofia muscular o denervación. Otros son las enfermedades de Lyme. Al principio de la infección, los pacientes en este tipo de patologías pueden presentar una mononeuropatía aguda que afecta a un solo nervio o raíz nerviosa. Más tarde, en la infección no tratada, los pacientes pueden más que todo desarrollar lo que se conoce como una mononeuropatía múltiple confluente. Este trastorno produce un cuadro clínico que simula más que todo una polineuropatía distal con pérdida sensorial y debilidad distales, conocida como en calcetín guante, y que parece reflejar más que todo la afectación de múltiples ramas nerviosas pequeñas. Eso es todo más que acerca del tema, que hemos enfatizado lo que son algunos conceptos, pero más que todo para conocer los diagnósticos, cómo hacer los diagnósticos en este tipo de miopatías inflamatorias, como es la mononeuritis múltiple, y en algunos diagnósticos diferenciales. Eso es el tema que he abordado. Espero que les haya gustado. Gracias, doctor. Gracias, doctor.